Me voy a la pizarra. Bueno, cuéntenme si han podido hacer los ejercicios. Si están un poquito mejor que la clase pasada. Profe, ahí Manelo te acaba de poner en el chat que es de comisión práctica 3, teoría 2. Para que la ubico, entonces. Así ya le pongo el presente. El 3, 0. Manelo, acá está. Bueno, genial. Manelo, te pongo el presente. Si ya te sirve, podés estar ausente en la próxima clase. Bueno, o sea, este tipo de cambios de comisión, supónganse que ustedes jueves no pueden. ¿Cuándo es la otra clase de ustedes? El miércoles, mañana, ¿no? ¿Con Castro? Del práctica, sí. Jueves. Es jueves. Jueves. No estoy compartiendo nada. Le digo que por ahí, si ustedes no pueden estar en una clase y vienen a esta, no hay problema, se pone el presente y ya está. Lo que no podemos hacer otro tipo de cambios, porque en la presencialidad a ustedes lo van a llamar o la comisión donde están. Bueno, vamos a empezar. Bueno, habíamos aprendido bastante cosas de vectores, todo muy teórico. Y me quedo, porque el último le di un ejercicio de igualdad de vectores. Y hoy voy a arrancar con un ejercicio de eso. Porque no sé si quedó muy aprendido. Voy a hacer el ejercicio 8. Yo le dije que intenten hacer el 7 y el 8 en realidad, pero bueno. Voy a hacer el 8, que me parece un poquito más difícil que el 7. Me pide encontrar las constantes C1, C2, de tal manera que se cumplan que C1 por U más C2 por B ¿se ve bien la pizarra? Sí. La mitad para Muy arriba. bien, profe. Recién me pegó un tirón, no sé si es cosa mía o a todos le pegó ese tirón. Estirá. ¿Cómo, Gabriel? No, que se ve de la mitad para arriba la pizarra, pero se ve bien. ¿Se ve bien? Mitad para arriba. Sí. A ver, perfecto. Sí, yo veo bien, profe. Yo también. Bueno. Ahora sí. Está perfecto, profe. Hay un Rodríguez que está llegando, a ver. Rodríguez. Juan. Bueno, Juan José, listo. Bueno, seguimos.
Esto es un ejercicio de igualdad de vectores. ¿Por qué? Porque de acá me va a salir un vector y acá estoy mirando que tengo otro vector. Tengo igualdad de dos vectores. Siempre que tengo igualdad de dos vectores, termino en un sistema de ecuaciones. Si el vector está en R2, ese sistema es de 2 por 2. Si los vectores están definidos en R3, aquí tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Eso sería lo primero que mi cabeza tendría que entender, digamos, ubicar en qué tipo de ejercicio me encuentro, en qué tema de los prácticos me encuentro. Entonces, de una igualdad entre una operatoria de vectores, o sea que me va a dar un vector, y acá ya tengo un vector resuelto. Está escrito en forma cartesiana, pero es un vector. Entonces, ya tengo que saber que mi objetivo es llegar a un sistema de ecuaciones en donde mi incógnita sea justamente lo que me están preguntando, C1 y C2. Entonces empecemos. Profe, ¿qué pusiste al lado de C1 y C2? ¿Un signo de pregunta? Sí, son las incógnitas. A ver, ¿dónde tengo? El vector U. U es 1, 3. Más C2 por B, que es 2, 1. Igual, no puedo seguir manteniendo esta notación. Lo tengo que llevar a par ordenado. Profe, Sí. Sí, decime. tengo una consulta. ¿Qué es eso de C1 y C2? Son constantes como ponerte XY, AB. Ah, bueno, listo. Te preguntaba porque es la primera vez que lo veo, por eso. Son las dos Te incógnitas que hay que descubrir. MN. Está listo, gracias. Bien. Entonces, de este lado, como veo que esto pertenece al plano R2, los vectores, entonces este también va a ser R2. Por lo tanto, están hablando del par 0 menos 4. Si no sé esto, no puedo arrancar el ejercicio. Por eso es importante, con los datos que me dan, si me dice que U es 1, 3, ya sé que todo este ejercicio está dentro de R2. ¿Se entiende eso? Profe, lo que está después del -4, ¿qué letra sería esa? ¿Es una incógnita o representa uno de los ejes? La J, el versor. La Y, ¿no? Claro, el versor, recuerden que habíamos dicho que si teníamos en el plano, los ejes son X e Y. Los versores son Y y J. Y si tengo en el espacio X, Y y Z, los versores son J, Y y K. ¿Está bien? Bueno, gracias. Entonces, cuando yo le pongo menos 4J, me dice que estoy en el eje Y menos 4. Por eso lo ubico en la segunda componente del par. Como no hay información del versor Y, supongo que es 0. Profe, una pregunta. ¿Qué significa la R2 o la R3? Esto es R2. Y este es R3. R2 es el resultado de hacer R por R. Es decir, reales con reales. Cuando yo multiplico todos los reales de X con todos los reales de Y, obtengo infinitos pares ordenados XY. Todos estos. Toda la combinación posible con que X es real y Y es real. Y cuando tengo R3 es porque es R por R por R. Por lo tanto, los pares ya no son pares, se transforman en ternas. Cualquier X, cualquier Y, cualquier Z, mientras sean.
mientras que sean reales. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, sí, gracias. Si yo digo XY pertenece a R2, yo puedo tener un ejemplo, raíz de 2, pi. Si tengo, por ejemplo, XY pertenece a Z2, un ejemplo sería -2, 12. Los números que aparecen aquí tienen que ser dentro del campo Z por Z, o sea, enteros. Cuando yo digo reales, acá me puede aparecer cualquier racional, cualquier irracional. ¿Se entiende? Sí, sí. Parecerían preguntas sonsas, pero son básicas. O sea que no se queden con esas dudas, porque eso capaz que en la teoría no está porque uno lo considera básico, ¿no? Yo de tantos años de la práctica, sé que me quedo con duda y si no me la salgo un compañero, no, me cuesta entender algunas cosas. Pues ustedes pregunten, a mí no me molesta. Y seguramente la pregunta de 1 alivia a 20. Bueno, entonces ya tenemos, dijimos que mi objetivo era buscar acá un vector, o sea, este vector todavía no lo tengo, porque es una operación entre vectores. En cambio acá, el vector ya está. Es un vector de R2. ¿Está? ¿Qué me dice eso? Que yo aquí voy a tener que seguir trabajando, porque no encontré todavía un vector. Un vector es como este. Es un par ordenado que tiene dos componentes, 0, -4. Por eso sé que ahí terminé. Acá miro y tengo un montón de cosas. No llegué todavía. Entonces hay que seguir. Y empezamos con la operatoria de vectores. Cualquier constante adelante de un vector se puede distribuir. O sea que esto me quedaría 1 por C1, 3 por C1. Y acá me quedaría 2 por C2, 1 por C2. ¿Vamos bien? ¿Qué hice ahí? Separar el término. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Continuemos. Ahora ya tengo, se ve clarito que es una suma entre dos vectores, porque este ya es un par ordenado, ya tiene la forma de vector, no importa que haya adentro, es un par ordenado que quiero sumarlo a otro par. Entonces me remito a la teoría, la suma de dos vectores, ¿a qué es igual? A otro vector del mismo campo, o sea, de R2 en este caso, en donde la primer componente del vector resultante va a ser la suma de las componentes de los vectores dados. Y la segunda componente va a resultar de la suma de las segundas componentes de los vectores dados. Es decir, que esto me da un vector, eso es lo que dice la teoría. La primera componente tengo que agarrar las primeras componentes y sumarlas. 1 por C1 ya voy a poner C1 porque no tiene sentido el 1. Y la segunda componente va a resultar de la segunda... Disculpe, profe. ¿Qué? Tenemos el reflejo ahí, no se llega a ver el fondo. Ah, igual Da el que reflejo de la luz. No es la cámara, es el pizarrón. No, sí, ya sé. Ahí sí corre cortina, algo. Si tiene una cortina algo. Es que la cortina... Es el no sol la- que quema la imagen. Sí. Me pongo acá. Ahí si usted se cruza con la sombra, la tenían toda la clase ahí. No, se va enseguida. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué puse en la primera componente? C1 más 2C2.
En la segunda componente voy a poner la suma de la segunda con esta segunda. O sea que sería 3C1 más C2. Lo voy a copiar arriba así me puedo mover todo el día acá. Entonces tengo C1 más 2C2, 3C1 más C2. Esto era igual a esto que lo habíamos dejado porque ya lo teníamos listo. Entonces vuelvo ahí. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Perfectamente. ¿Vamos bien? Ahora, Profe, no entendí cómo te quedó ese resultado. sumé los dos vectores que teníamos. Para que me fijen. C1, C3C1. Vamos a hacer una cosa. Yo tenía C1 que multiplicaba a 1,3 más un C2 que multiplicaba a 2,1. ¿Qué hicimos en primera instancia? Entramos con estos C1 al par y con este C2 al par. Entonces teníamos 1 por C1, 3 por C1. El par ordenado sigue par. ¿Está? Lo que estaba en la primera. Está buena imagen, profe. Te va a cortar. Sí, a la profe se le cortó. cayó el internet. Sí, sí. Y se marchó. Dudo que me critiquen. A ver, lo único distinto es la tonada que es divertida, así que hace más o menos la clase. Bueno, estaba repitiendo la duda ahí del alumno. Esta constante la teníamos afuera del vector, lo que hacemos es introducirla con la propiedad distributiva. Entonces me queda 1C1, 3C1. Y esta constante también se distribuye al 2,1, o sea que me queda 2C2 y C2. ¿Está? Acá. Claro, por eso el ejercicio ya arrancó, fíjate el enunciado, arrancó diciendo calcular C1 y C2 y ya me dio la ecuación con la que tengo que trabajar. En vez de C1, C2 me pueden pedir calcular HK, puede decir AB, MN, o sea, pueden usar la letra que se le ocurra al profe de la teoría. ¿Ah? Son constantes, eso es lo que tengo que saber. Y en este ejercicio pasan a ser las variables, porque es las incógnitas que quiero develar. Una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer, como es suma de vectores, agarrar la primera componente y sumarla con la primera componente. Eso es. Y la segunda componente, sumarla con la segunda componente. Por eso llego a esto. Toda esta operación que teníamos acá nos decían que era igual, el enunciado, a menos 4j. Este menos 4j lo transformamos en vector. Y ahora sí, yo tengo una igualdad de dos vectores. Entonces, ¿qué me dice la definición de igualdad? Dice, dado U igual a U sub 1, U sub 2, y B igual a B sub 1, B sub 2. U es igual a B, sí, solo sí. U sub 1 es igual a B sub 1 y U sub 2 es igual a B sub 2. A esto me refiero yo, a que encuentro la vez que planteo igualdad de vectores, llego a un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones? De acuerdo al campo numérico que pertenece cada vector. Como estoy en R2, voy a obtener
2 ecuaciones. Profe, ¿esa es la fórmula? Esta es la teoría, exacto. Esta es la definición de igualdad de vectores. Seguro que está en la teoría. Entonces, repito, dados dos vectores, U de componente U sub 1, U sub 2, y B de componente B sub 1, B sub 2, el vector U va a ser igual al vector B, sí, solo si las componentes son iguales. ¿Está bien? ¿Podemos ver? Espere, un segundo. Bueno. Hasta Cuando que quiera. un alumno tarde. Apellido. Para la asistencia. ¿Cómo, profe, dijo lo de la asistencia? Sí, hay un alumno que entró tarde. Sí, yo, profe, disculpe, se me complicó. Calabró. Bien, no, no es problema, pero yo para ponerte en el presente. Listo, ahora no. ¿Vos no tuviste la clase pasada? No estuve en la anterior. Bueno, si tenés duda, por ahí consultame, porque estos ya estamos un poquito más avanzados. Bueno, ¿está entonces la igualdad de vectores? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Entonces, a eso voy. Voy a buscar el sistema de ecuaciones. Entonces, este es un vector. ¿Distinguen eso? Este es un vector 1 y este es el vector 2. ¿Cómo sé que llegué a un vector? Porque tengo un par ordenado. Tengo un par de paréntesis y la coma. Acá tengo un par de paréntesis y la coma. O sea, tengo dos vectores. ¿Sí? Me dice que el vector 1 es igual al vector 2 siempre y cuando la primera componente de uno de ellos sea igual a la primera componente del otro. Y la segunda componente del primer vector es igual a la segunda componente del segundo vector. Esto es lo que nosotros definimos en matemáticas sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? Profe, ¿y la anterior qué era? No sé. Según ese. Esto es igualdad de vectores. Esto es sistema de ecuaciones. Pero esto define esto. O sea, aquí aplicaría esto. Con esto deducimos esto. Si yo no tengo en claro, no veo los vectores, no voy a poder igualar sus componentes. Por eso es que hemos tenido que trabajar en el miembro de la izquierda y no así en el de la derecha, porque la derecha ya tenía el vector armado. Yo ya podía distinguir las componentes. ¿Me entienden? Sí, profe. Ahora hay que Bien. hacer los dos pasos, el anterior y este. Hay que hacer los pasos. O sea, voy a ser pesada en algo, pero quiero que quede bien claro. El ejercicio decía hallar C1 y C2 tales que C1 por U más C2 por B sea igual a menos 4J. Acá yo veo que hay una igualdad, pero no está muy claro qué es lo que tengo. Entonces, como hay una igualdad, estamos en el tema de vectores, puedo llegar a sospechar que es igualdad de dos vectores. Por eso, con todo esto, voy a tratar de llegar a un vector, que le llamamos 1, y con esto voy a llegar al vector 2. Sí, a mí me Fue fue por el fácil, un internet, solo pobrecito. paso, ya está. Pero todo este operatorio nos llevó varias cositas hasta llegar al vector 1. A partir de ahí, igualo componentes. ¿Está bien?
Cuando igualo las componentes, como yo estoy en otro tema de matemática y sistema de ecuaciones, yo me tengo que olvidar que estoy trabajando con Victoria y tengo que resolver sistemas como lo hacemos en tercero o cuarto año en el secundario. Sustitución, igualación, determinante, no sé cómo lo aprendieron. Para mí, el mejor método es el de sustitución. Me sirve para todo tipo de sistemas, por eso que el aprecio que le tengo. Entonces, ¿cómo es el método de sustitución? Tengo que elegir. Vamos a ir por paso. Elijo una variable de una de las ecuaciones. Y en el segundo paso, reemplazo ese valor en la otra ecuación. Esos serían los dos pasos. Entonces, voy a usar la ecuación 1 y voy a despejar C1. C1 es igual a menos 2C2. Ahí hice el primer paso. Elegí una variable. ¿Cuál? C1. ¿Por qué le elijo? Porque está solita, sin coeficiente, nada. Elijo para despejar. Entonces, con pasar todo esto restando, ya la tengo. Por eso me conviene esa. Yo puedo elegir cualquiera. Cualquiera de las dos ecuaciones y cualquiera de las dos variables. Pero como uno hace el ejercicio, siempre tiene que tratar de buscar lo más fácil. Bueno. El segundo paso dice que reemplace lo que acabo de encontrar en la otra ecuación. Entonces, la otra ecuación dice 3 por C1, pero mi C1 vale menos 2C2. Y después sigo, porque solamente tengo que reemplazar ese valor en la otra ecuación. ¿Se entiende? Con razón no lo podía encontrar yo la manera. ¿Eh? Porque hasta acá había llegado yo. Ah, bueno. Bueno, me alegro que te haya servido. Profe, ¿qué escribiste en el segundo paso del método de sustitución? Este son los pasos Entendí bien, de profe. sustitución. En el primer paso tengo que mirar las dos ecuaciones y decir, a ver, ¿cuál de las dos variables está fácil para despejar? Entonces, puedo elegir por la C1 de la ecuación 1 o puedo elegir la C2 de la ecuación 2, cualquiera de las dos. Pero esta está más fácil porque hay un 0. Es decir, que yo con pasar este para el otro lado, restando, ya está. La tengo despejada. Perfecto, profe. El segundo paso dice, reemplazo ese valor, el que acabo de encontrar despejado, en la otra ecuación. Entonces me vengo, yo esta ya la usé, ya está, no la puedo usar de nuevo. Me voy a la otra ecuación. En la otra ecuación encuentro la incógnita que yo despejé. Entonces no voy a poner C1, voy a poner su igual, menos 2C2. Después copio todo lo demás. Porque así salió, menos 2C2. Es tal cual lo que voy a encontrar. ¿Cambia el signo? Cambia porque este es un término que está sumando, pasa restando. Y quedaría 0 menos 2C2. 0 no tiene sentido. O sea, me queda menos 2C2. Bueno. Ahora me queda ya la operatoria. El tercer paso sería resolver. Porque me queda una sola ecuación. Profe, Sí. Sí, decime. ¿podrías volver a explicar? Yo me perdí. ¿De dónde? A ver.
desde antes de la parte 1. Yo llegué a la parte, viste, que cuando empezaste a poner el método de sustitución, ahí quedé. Bueno, vos tenés un sistema de dos ecuaciones. ¿Cómo reconozco? Hay dos ecuaciones, esta es una ecuación, esta es otra ecuación. Distingo las variables C1 y C2. ¿Está bien? Tengo dos igualdades, cada una de esas se llama ecuación. Tengo dos ecuaciones. Y dos incógnitas, que son C1, C2. Eso es lo que yo tendría que reconocer. El método me dice que yo elija de una de las ecuaciones una variable. O sea, acabo de decir que tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, primero digo, a ver, ¿cuál me parece más fácil de las ecuaciones? Y esta tiene más cosas que esta. Bueno, listo, elegí esta ecuación. De esta ecuación tengo que elegir una variable. De estas dos, ¿cuál está más fácil? Esta, pues está sola. Hay alguien que tiene Entonces, elijo C1 para despejar. Y todo esto pasa restando y me quedaría 0 menos 2C2. El 0 no tiene sentido. Por eso que me quedo con que C1 es igual a menos 2C2. ¿Sí? En el otro paso dice reemplazo el valor, ese valor, en la otra ecuación. Entonces, esta ya la usé. Me queda la otra ecuación. La otra ecuación era 3C1 más C2 igual a menos 4. Me dice que reemplace ese valor en la otra ecuación. Entonces, voy a poner 3 por... Y en vez de C1, reemplazo, me dice. Entonces pongo menos 2C2. Solo reemplazo ese valor. Todo lo demás, el 3, el C2, el más, el igual, el menos 4, sigue tal cual. ¿Bien? Sí, perfecto. Ahora sí entendí, perfecto. Muchas gracias. Ahora tengo que seguir, porque me dice resolverla la ecuación. Y sí, me quedó una ecuación. En esta ecuación tengo una sola incógnita. Por eso me dice, resuelve que ya podés. Entonces, ¿cómo se resuelven las ecuaciones? Acá tengo que multiplicar, o sea, tengo que resolver el término. 3 por menos 2 es menos 6C2. Y aquí hay otro C2 y me queda menos 4. Entonces sumamos. Debo 6 de C2, tengo una, porque si no hay nada, porque tengo una, entonces me queda menos 5 de la C2 igual a menos 4. ¿Se entiende eso? Eso es lo mismo que yo estuviera así. ¿Cómo resolvíamos esto? Menos 6 más 1 es menos 5. ¿De qué estoy hablando? De la X. Acá de aquí estoy hablando de C2. Una vez que sumé las variables... ¿Pasás el menos 5 dividiendo? Exacto. El último paso es pasar dividiendo. Y lo puedo hacer. Menos 4 sobre menos 5, ¿no, profe? Exacto. El menos por menos me da más, me queda 4 quintos. O sea que C2 es igual a 4 quintos. ¿Termino el ejercicio? No, porque el ejercicio me decía hallar C1 y C2. Recién encontré C2. ¿Cómo hago para encontrar C1? Lo mismo, pero con la otra. Menos 2 por 4 quintos, porque tenía que C1 era menos 2C2. Exacto, vamos a algo más fácil. Yo ya tenía ahí escrito, que lo encuadramos, esto teníamos, que C1 era menos 2 por C2. C2 ya lo tengo. Reemplazo. Ahora opero. Menos 8 quintos. Ese es el resultado del ejercicio. O lo escribo así, o pongo resultado
C1 igual a menos 8 quintos y C2 igual a 4 quintos. ¿Está? ¿Cómo dice, profe, ahí arriba a la izquierda que hay un poco de reflejo? No veo el signo en el medio. Acá Ese. era lo que nosotros teníamos de antes. C1 Ajá. es menos 2 C2. Entonces, el C2, yo acabo de encontrar cuánto vale C2. Entonces lo reemplazo. Entonces, menos 2 por 4 quintos. Y ya esto lo pongo en la calculadora, menos 2 por 4, menos 8 quintos. Pero es, o sea, es un menos lo que hay acá en el medio. Arriba, digo. Acá también. Acá no. O sea, es igual menos. Sí, igual menos. Eso era. O sea, el punto 4, el paso 4 sería reemplazar en la otra ecuación. Y ahí terminaría. Sí. El paso 4 sería hallar la otra variable. Utilizando paso 1, digamos. Ya quedó escrito cómo lo voy a hacer. Profe, le hago una pregunta. Mira, ahora puede ser medio boba ya que ya resolvimos el problema, pero en la resolución del trabajo, en el punto 8, da como resultado C1 igual a menos 2 y C2 igual a 2. No está mal si lo acabamos de hacer. ¿Puede ser un error? Sí, puede ser un error. Listo. Después voy a verificar, pero... No, yo porque preguntaba, ¿viste? Por las dudas. ¿Estás seguro que es ejercicio 8? Sí, dice ejercicio 8. No, tiene error. En el análisis matemático pasó lo mismo. Se ve que cargaron una anterior y tenía errores. Sí, hay unos errores. Y sí, puede pasar. Profe, disculpe, yo tuve problemas con el ejercicio 5. No sé si lo estoy haciendo mal, pero no me da el resultado. Después, si queda un ratito de la clase, lo podríamos hacer, así me doy cuenta. Dale. Gracias. Bueno, sigamos avanzando. Esto me parecía muy interesante. Ahora quiero resolverles, que van a tener duda, el ejercicio 11. Como para seguir aprendiendo cosas con vectores. El ejercicio 11 dice encontrar en cada caso un vector que verifique. Un vector, no tenemos idea cuál es. Sé que es unitario. Cuando me dicen que un vector es unitario, lo vimos en la definición en la clase pasada, me están diciendo de otra manera que su módulo vale 1. Esa es una información muy valiosa y la usamos un montón en los parciales, así que atentos. Cuando me hablan de vector unitario es porque su módulo vale 1. Y dice que forma un ángulo de pi sobre 3 con el eje X positivo. Vuelvo a leer, es hallar el vector. Gracias. Vamos al sistema del eje X, y vamos a tratar de dibujar para entender qué estoy haciendo. Pi sobre 3, pensando de que pi es 180, pi sobre 3 representa en el sistema sexagesimal a 60 grados. Entonces, si esto es 90, ahí podrían dar pi sobre 3. ¿Está?
Como para hacerlo más o menos a una escala, no agarren para nada el transportador, por favor. Entonces, sobre este dibujo una dimensión de 1, porque ese es el módulo. Recuerden que todo el punto x, y con respecto al 0 de las coordenadas me define el vector, ¿sí? Las coordenadas del vector tiene componentes x, y. Un poquito más. No le voy a llamar x, y, sino que le voy a llamar más fácil b sub 1, b sub 2. ¿Está bien? El vector entonces tiene la componente b sub 1, b sub 2, que la componente vertical va a ser b sub 2 y la componente horizontal va a ser b sub 1. Puede ser que también se use la notación b sub i, b sub x. Solamente porque hago referencia a que esta es la componente según este eje y esta es la componente según. Este 1... Profe, dentro del triángulo, ¿qué? ¿Cómo? Profe, dentro del triángulo rectángulo, sí. ¿Qué pusiste? ¿Alfa? Claro, el ángulo es pi sobre 3. Porque ese es el dato, que con el eje de las x positiva, el vector hace un ángulo de pi sobre 3. Ok, gracias. El módulo de B, ¿de dónde sale? El módulo de B es la distancia entre el origen y el punto que define el vector. Es la distancia, el módulo, la magnitud. Entonces, ¿el 1 qué está marcando ahí? O es esto. Es eso mismo, ¿no? Exacto. A ver, rebobinemos el tema. Nosotros dijimos que un punto P que tiene coordenadas x, y, cualquier punto en R2 me define un vector. ¿Cuál es el vector que define? El vector que nace en el origen de coordenadas y termina, bueno, perdón, no está muy de eso, que termina en el punto P. Es el vector. ¿Está bien? O sea que yo para llegar a este vector necesito saber cuánto vale x, cuánto vale y. O sea, mido x, mido y obtengo el vector. Esa es una forma. Pero si yo desconozco cuánto es esto, también puedo llegar al vector de otra manera. Creo que se está por Profe, cortar. sí, se me pasó Sí, todavía. profe, se está por cortar. Ahí pincho, ¿no? Sí, ya Sí, te se le cayó. Aprovecha, me ponemos a cargar la compu. Cafecito. Chicos, ¿ustedes vieron esto? ¿Qué Ah, cosa? lo que había en la teoría. Lo que está dando ella hoy. ¿Lo vieron en la teoría, no? ¿O lo vieron en alguna otra clase? Esto es resolución, es como un poquito más complejo, digamos. Lo que pasa es que por ahí en la teoría, o sea, seguramente lo tienen en el PDF de la teoría de vectores, no me acuerdo dónde está. A lo mejor Sí, pero no con en los ejemplos videos. más claros y sencillos, fáciles. Y claro. Entonces yo un vector puedo llegar de dos maneras distintas. O conociendo cuánto es x, cuánto es y, termino en p, y este punto que tiene x y me define este vector b, o con el ángulo y con la distancia también llego a p. Pero aquí conozco el ángulo y el módulo, pero desconozco x y.
Y en el otro, cuando conozco X, no sé cuánto vale el ángulo y no sé cuánto vale el módulo. ¿Está bien? Cada o te dan forma de uno llegar- o te dan otro. Exacto, o es uno o es el otro. Ajá. Entonces, a ver, vamos a parar. Si yo tengo el punto P, 2, 3, y me dicen encontrar el vector B que genera ese punto, entonces yo voy a buscar 2, voy a encontrar 3, este punto es P. Por lo tanto, este es mi vector. ¿Está bien? Ahora yo le digo, ¿cuánto vale el módulo? No tengo idea. ¿Cuánto vale el ángulo? No tengo idea. Lo voy a tener que encontrar. Ahora les digo cómo. Cuando sucede al revés, puede ser que yo te dé el módulo que vale 1 y el ángulo que vale pi sobre 3. ¿Cómo encuentro el vector? ¿Dónde está? Bueno, voy a empezar siempre del eje positivo de las X, el ángulo. Me diría con transportador, los 60 grados. 60 grados hace esto. Todo esto es 60 grados. Sobre esa dirección voy a dibujar la unidad. Supongamos que termina acá, lo mido, me da 1. Donde termine, tengo el punto, X, Y. Nada más que no tengo idea. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. Conteste alguno, porque si no se me... me doy vuelta siempre asustada pensando que se cortó internet. Bueno, entonces, vamos a este caso. Tengo el ángulo y tengo el módulo. ¿Cómo hago para saber cada componente? Si estoy queriendo encontrar estas, las coordenadas del vector. Entonces, ahí tiene que aplicar una fórmula. Y se basa en la trigonometría que viene en el secundario. A ver si se acuerdan. El coseno de un ángulo va a quedar igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Archiconocidas estas definiciones. Ahora lo vamos a aplicar acá. ¿Por qué puedo aplicar acá? Porque esto es 90 grados y esto es un triángulo rectángulo. La hipotenusa aquí vale 1 y el ángulo vale pi sobre 3. Entonces yo digo, el coseno de pi sobre 3 es igual al cateto adyacente, que es b sub x, sobre la hipotenusa que vale 1. Este 1 pasa multiplicando y tengo que b sub x es igual al coseno de pi sobre 3. De la misma manera hago seno de pi sobre 3 es b sub i sobre 1. O sea que b sub i, que era mi otra incógnita, es seno de pi sobre 3. Voy arriba. B sub x es igual al coseno de pi sobre 3. Y aquí le voy a tener que explicar otra cosita. A usar la calculadora. A ver, si tiene la calculadora, a ver si tengo una acá. No tengo. Fíjense si tienen calculadora y pongan la calculadora tiene que estar en D. Y voy a poner coseno de 180 dividido 3. A ver, ¿qué me da? Paréntesis, 180 dividido 3, cierran paréntesis. Chicos, ¿se cortó o soy yo? Porque se me Y puso me todo parece que se negro. cortó Se otra vez. cortó. Sí, porque tiene un rojo. Gracias.
volvió a entrar. Ahí estoy de vuelta. De manera general. Estábamos acá. Use la calculadora y dígame los resultados. Coseno de pi sobre 3, 0,5. Me gusta más un medio. Y seno de pi sobre 3 te da 0,86 y un montón de decimales más. Bueno. Ahí tengo un problema porque yo no puedo poner decimales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, intento. Yo a un número A le escribo raíz y le pongo el cuadrado. Le sacás la raíz. Lo cancelo, claro. No estoy haciendo nada, digamos. Entonces, vamos al seno. Ponemos seno, paréntesis, 180 dividido 3, cierro, igual. A ese resultado que le da el cálculo, 0,866, lo van a elevar al cuadrado. Y le van a poner la raíz. La raíz se la escribo, pero el cuadrado lo ejecuto. A ver si todos llegamos a la raíz de 0,75. Bien, esto es un truquito que les enseño. Este 0,75 archiconocido lo pasan a fracción. Me da 3/4, o sea, no lo escriban con la raíz, ¿eh? Trabajamos solo con el 0,75 que tiene usted ahora en la calculadora. El 0,75 lo paso a fracción, me queda 3/4. La raíz de 3/4 es raíz de 3 y raíz de 4. O sea, es raíz de 3 sobre 2. Ese es el resultado válido. Entonces, profe, al resultado de seno de 180 dividido Eva, 3 no te hay que escucho. elevarlo. Uy, se cortó. Se cortó. ¿Está? Se cortó. Sí. Sí. Ya te puedo dar la finalizada la clase. Salí a disfrutar la tarde. Eva, ¿qué me estaba ofreciendo? Ahí volvió. Eva. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Ahí Eva me estaba preguntando algo y se cortó, no sé. Está por ahí. Sí, te estaba preguntando entonces, el resultado de seno de 180 dividido 3 lo elevo al cuadrado. O sea, lo elevamos al cuadrado y lo pasas a fracción. Y le anexas la raíz para contrarrestar lo que acabas de hacer. Listo, Igual buenísimo. le doy otro truco mucho más rápido. Cuando ustedes hacen seno, coseno, que con lo que ustedes van a estar trabajando, de ciertos ángulos, y nosotros solamente trabajamos con ángulos notables, los resultados posibles para estos dos son 0,707, 0,866 o 0,5. No hay más. Los otros son
0 y 1. Esos son los 5 valores que me dan cuando trato de trabajar con ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Todos los múltiplos de 15, perdón, de 30 y los de 45. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo que saber es que el 0,866 significa raíz de 3 sobre 2. Que el 0,707 es raíz de 2 sobre 2. El 0,5 es un medio. Entonces también. No es la mejor manera de explicar esto, pero se lo voy a explicar a otra persona. Un pequeñito truco. Son truquitos, bueno, vale un truquito. Pero la parte matemática que me permite llegar a 3 sobre 2 es haciendo todas estas propiedades con los números reales. ¿Está? Profe, una consulta. ¿Por qué vos hiciste eso de elevar al cuadrado y pasarlo a fracción para evitar poner el decimal? ¿No puede quedar un decimal como No. resultado ahí? Un ángulo notable no. Sí, el resultado es 0,707, 0,866, significa que el ángulo es notable y vos tenés que escribirlo con número irracional. Bueno, perfecto. Gracias. No se puede escribir con coma, porque vos con coma, si yo te escribo 0,866, esto no es lo mismo que raíz de 3 sobre 2. Y eso sí te lo voy a discutir a muerte en un examen. Entonces por ahí prefiero enseñarte el truco. Profe. Sí. ¿Por qué cuando pongo seno en 180 la calculadora no me lo hace? Y fíjate la calculadora o el mode que tenés, si está una D. La calculadora arriba tiene que tener D. Profe. O sea, en el visor de la calco, acá tiene que haber una D. Para que te tome el 180. ¿Y cómo se pone ese modo de...? Si te aparece una R, una G, tenés que agarrar mode, apretas mode. Mode, aprieto 2 veces y después el 2. Mode hasta que te aparezca cap, deg, rad y gra. Y tengo que poner radian ahí. No, deg, el 1. Presiona el 1. El número 1 es grados sexagesimales. Claro. Como estamos con el pi. Tener ahí para siempre. Bueno, todo esto ¿para qué era? Perdimos el objetivo. Para encontrar el vector B. Las componentes del vector B. El vector B tenía como componente B sub X y B sub Y. B sub X ya lo tengo, es un medio. B sub Y lo acabo de encontrar, raíz de 3 sobre 2. Ese es el ejercicio. ¿Está? Ese ejercicio 11. Bueno, ahora me voy a vectores paralelos y vectores perpendiculares. Vamos a la definición. Un vector es paralelo a otro. Vamos a hacerlo bien teórico. Dado U, de componentes U sub 1, U sub 2, y B, de componentes B sub 1, B sub 2, decimos que U es paralelo a B, si solo si U sub 1 sobre B sub 1 es igual a U sub 2 sobre B sub 2.
Y esto es un valor constante. Le llamemos alfa. ¿Esto qué quiere decir? Que las componentes son directamente proporcionales. Esto dicho de otra manera, el vector U depende de una constante para que me dé igual al vector B. Esto se usa más que eso por ahí. ¿Pero qué dice decimal? Decimos que el vector U es paralelo al vector B si tiene sus componentes proporcionales. Es decir, yo divido U sub 1 y B sub 1, me tiene que dar la misma división que U sub 2 y B sub 2. O dicho de otra manera, el vector difiere de un escalar con respecto al otro vector. Por ejemplo, si el vector es 2 menos 3, este vector puede ser 4 menos 6. ¿Cuánto valdría alfa? 1/2. O sea, si a este 4 lo divido en 2 me da 2, si a este menos 6 lo divido en 2 me da menos. Si divido U sub 1 y B sub 1, 2 dividido 4 me da 1/2, menos 3 dividido 6 me da 1/2. Veamos otro ejemplo en 3. Si U vale 8 menos 3, 0. ¿Cuál sería un vector paralelo a U? A infinitos. 16 menos 6, 0. Exacto. Se me ocurre multiplicar todo esto por 2. 16 menos 6, 0. Perfecto. Y si yo te digo menos 16, 6, 0, un W. Creo que también, ¿o no? También. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por menos 2. Aquí estoy multiplicando por 2 y aquí estoy multiplicando por menos 2. Si lo quiero interpretar gráficamente, este es un vector U y tengo un vector B. Cuando yo multiplico por un valor positivo, obtengo el mismo sentido. Cuando lo multiplico por un vector negativo, tengo un sentido opuesto, pero no deja de ser paralelo. ¿Está bien? Esto está bueno entenderlo porque muchos enunciados de los ejercicios me dicen, allá hay un vector paralelo. ¿Es único? No, hay infinitos. ¿Sí? Y para un determinado alfa, yo puedo ponerlo positivo o negativo. Se puede encontrar un vector con la misma dirección y sentido, o sea, la misma dirección, indiscutiblemente tiene que ser la misma porque si no, no son paralelos. Pero puede tener el mismo sentido o sentido opuesto. Vamos a hacer un ejercicio para entender. No sé si le hago del práctico o le hago que no sea práctico. Le voy a hacer uno que no sea en el práctico. A ver. Allá. W. Paralelo a B. Que sea unitario. Allá W. Que sea paralelo a B, que sea unitario. Siendo C igual
a 1, 2, 3. Entonces, W no tenemos idea. ¿Qué datos tengo? Primero que W pertenece a R3. Después que W, el módulo es 1, porque me dicen unitario. Y después que es paralelo al 1, 2, 3. Todos esos datos tengo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Este es un típico ejercicio de parcial. Muy sencillo, pero siempre causa problemas. Me puede preguntar si el vector W es único también, que hay en la guía, hay algo parecido. Bueno, vamos primero a tratar de encontrar el vector W. Si me Profe, dicen, el enunciado, discúlpame, ¿sería hallar W por W o hallar W siendo W para... hallar W, siendo que Listo, W es entonces, paralelo a B, es unitario y además B es ese. ¿Sí? Entonces, como sé que W es paralelo al 1, 2, 3, inmediatamente me voy a la definición. W va a ser de la forma alfa por 1, 2, 3. Porque son paralelos, difieren una constante. ¿Sí? Como esta constante puede introducirse con distributiva, yo lo puedo escribir de esta manera. Me quedo con eso y lo escribo así. O sea que ya sé la formita que tiene W. Ya veo que pertenece a R3, ya me quedo tranquila por ese lado, ya sé, ya usé el hecho que sea paralelo. Me falta el otro dato. W es unitario. Este dato es fundamental, que es lo que en un momento hoy decíamos. Si un vector es unitario, su módulo norma vale 1. Entonces me voy a la definición de módulo de un vector. El módulo de un vector era la raíz de cada una de las componentes al cuadrado, es decir, a la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes. Eso tiene que valer 1. Si no me hubieran dicho que es unitario, me hubieran dicho que tiene un módulo de 5, bueno, reemplazo por 5. ¿Está? Si me dice que el módulo vale raíz de 5, bueno, escribo igual raíz de 5. ¿Sí? Lo único que me falta, fíjense que mi objetivo, no tengo que ir a un poco. Bueno. A ver si está junta. No sé si se ve. Mi objetivo era hallar W en el ejercicio, pero W no lo puedo dar porque no tengo alfa. Entonces, usando este dato del enunciado, que genere una igualdad donde hay algo desconocido se transforma en ecuación. Por lo tanto, tengo una ecuación donde mi incógnita es alfa, que es lo que yo estoy necesitando. O sea que a partir de aquí me olvido de que estoy en vector y despejo alfa. Entonces, toda esta raíz, como afecta todo este miembro, la paso acá. Voy a ir despacio. Aquí no se me pierda. La paso como cuadrado. ¿Está bien? Por suerte, un cuadrado es 1
no hay nada para hacer. Acá un alfa es alfa al cuadrado. Aquí como hay una multiplicación se puede repartir, todo al cuadrado es 4 alfa por alfa al cuadrado, 3 al cuadrado 9 por alfa al cuadrado. Todo lo sumando, hablo de la misma cosa, alfa al cuadrado, puedo agrupar. Aquí tengo 1 más 4, 5, 14, alfa al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, alfa al cuadrado es 1 sobre 14. Y alfa es la raíz de 1 sobre 14. Como la raíz de 1 es 1, puedo escribir así si quiero. ¿Sí? Pero aquí hay una cosa muy importante, y de aquí sale el hecho de que no es única la solución. Este cuadrado, cuando pasa raíz, tengo la obligación de poner más menos. Es decir, que alfa vale más menos 1 sobre la raíz de 14. Atente acá. Perdón, ¿cómo me lo podrías repetir de nuevo? ¿Sí? Cuando el cuadrado pasa al otro lado, como raíz, como operación inversa, tengo la obligación de anteceder a esa raíz por un más menos. ¿Por qué? Ahora vamos. Si vos tenés 4 más alfa igual a 7, no voy a poner alfa para no confundir. Vamos a las ecuaciones sencillas. 4 más x igual a 7. Yo miraba este signo y pasaba operación inversa, una sola opción, 7 menos 4. ¿Está bien? Si este 4 en vez de estar sumando, está multiplicando, la operación inversa es la división y es única. ¿Qué más puedo tener? Si este es raíz cuarta de x, la raíz pasa a la operación inversa, que es potencia. Pero en el único caso, en la única operación, cuando la potencia es par, atente a esto, cuando pasa al otro lado, yo tengo que poner más o menos la raíz de 4. ¿Por qué? Porque aquí me quedaría más o menos 2. Y si yo pongo acá el signo más 2, me da 4. Y si pongo el menos 2 al cuadrado, también me da más 4. Por eso tengo que hacer valer ambas soluciones. Listo. ¿Sí? Sí o sí, si es par, chicos. Porque si yo tengo que x cubo vale 8, la raíz cúbica de 8, la única que me da posible es 2. Yo no le puedo poner menos 2, porque si llego a llevar acá menos 2 al cubo, no me da 8, me da menos 8. Entonces, en el único caso es potencia par. Y en este tipo de ejercicio siempre van a tener esto, porque la definición del módulo me dice la suma de los cuadrados de cada componente. ¿Está? Sí, sí. Ahora, ¿qué logramos con esto? 2 soluciones. Entonces, un vector paralelo y con el mismo sentido